Bueno, soy Nicolás Herzog, director de la película documental Vuelo Nocturno. Esta, por ejemplo, es una foto muy interesante porque habla de la familia Fuxolón, que tuvo como amigo a nada más ni a nada menos que Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Inspiré notre Saint-Exupéry. C'est moi, ma sœur. De alguna manera la leyenda y la historia que involucra el Castillo San Carlos de Concordia me acompañó toda la vida prácticamente. Había como algo muy magnético en ese castillo en ruinas, en el cual de chico visitábamos. Se decía que lo había construido un ciudadano francés en 1800, que después había desaparecido y había dejado todo como está. Otros decían que se habían escapado y no había mucha información al respecto. Después esa información se empezó a recopilar hasta que una investigadora muy vinculada con la cultura francesa, que había sido amiga de Eda y Suzanne Fuchs, que habían vivido en esa casa, aseguraba que en esa casa había vivido un tiempo o había pasado un tiempo Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito, y ella estaba convencida de que la historia y la relación que había forjado con las chicas, que en ese momento tenían entre 10 y 16 años, había servido de inspiración para escribir El Principito. Se convirtió en una leyenda popular y de alguna manera había quedado un poco inconclusa la historia de qué pensarán en Francia sobre esta historia, ¿no? Si realmente es así. Entonces ahondamos un poco en esta hipótesis. El tema de la película es la representación ficcional de una experiencia de vida, que es de qué manera una experiencia real se convierte y se sublima en algo ficcional, la representación. Como realizador me interesa el documental porque me permite como quebrar un poco las fronteras de lo real y que no esté tan pegado al documento, ¿no? Y que el espectador pueda tomar su propio punto de vista sobre esta historia. Y en este caso me interesaba mucho esta cosa especular, ¿no? De espejos que se da entre Concordia y la ciudad del nacimiento de Saint-Exupéry, que es Saint-Maurice-de-Rumont en Francia, cerca de Lyon. Entonces hay un espejo entre los dos castillos, hay un espejo entre las chicas y sus hermanas, y ver cómo eso en su cabeza le produce una sinergia y evidentemente eso queda en su memoria y que tranquilamente podría haber sido algo como residual que le permitió después escribir su gran obra. Parce que je le voyais, je sais pas, il y avait quelque chose d'émouvant, le voyant, je n'ai pas beaucoup de mots à expliquer, comment expliquer ça. Voilà que tout à coup, cette maison ne fait appel en lui à des choses non exercées, comme l'amour. La película comienza planteando un poquito la hipótesis de esta historia entre ellas y Antoine. La segunda parte, Francia, es un poco ir a los orígenes de la historia. Y la última parte es la vuelta a Argentina y de alguna manera el final de este amor casi imposible, ¿no? Y desde el punto de vista estético, el elemento principal que nos cambia de alguna manera el rumbo de la investigación son unos audios que aparecen en el año 41 entre Exupéry y Renoir. A esos audios decidí llenarlos de una especie de película familiar reconstruida ahora como si fuese el punto de vista de él, en blanco y negro, en un Super 8 y acompañada solamente por la voz de él. Y después se trabajaron muchas entrevistas a personajes muy cercanos a su vida, material de archivo, que siempre me gusta trabajar, entrevistas sobre todo a Eda Fuchs, muy importante desde el punto de vista del documento porque es la única entrevista que se le hizo. Hay algo que siempre me gusta que es la voz del pueblo, ¿no? También presente, lo que ha dejado la leyenda en la ciudad. Por ejemplo, hubo una escena donde el director de fotografía viene y me dice ¿por qué no hacemos esta escena con Steady en Super 8? Y yo me quedé pensando, digo, Steady y Super 8 es un poquito arriesgado, va a quedar muy forzado. Y en el montaje la decidimos poner sobre el final, que es una escena de juego donde ellas suben corriendo y es muy evidente que es como un tipo de plano que no se puede utilizar en esa época por el movimiento de cámara, etcétera, etcétera. Pero ya era un momento de la película en el cual ya estaba revelado el dispositivo, ¿no? Entonces, si bien fue un pequeño desafío, toda esa estructura me parece que terminó funcionando bien. Otro momento importante fue la etapa de rodaje en Francia, que fueron 2 semanas en donde había que acercarnos a la familia Exupéry, que había como toda una construcción mítica acerca de cómo nos podían recibir. Entonces fuimos con un equipo reducido de acá, con asistente de dirección, y el material terminó funcionando casi en un 40% de la película, casi 40% de la película está hablada en francés. Y fue lo más complicado de montar, porque habíamos ido con un montaje argentino, de la etapa argentina, bastante sólido. Teníamos ya 1 hora y media de película, que después teníamos que ir a buscar el ladrillo que iba a ir en ese lugar que estaba estructurado, y el tema era ver cómo funcionaba. Con Vuelo Nocturno
En realidad lo que me pasó fue que me encontré con tal vez un poco más de seguridad, entonces por ahí las cosas que antes me costaban por ahí más tiempo las pude resolver en menos tiempo. Por ahí estaba como más seguro también por el tiempo de investigación que tuve previo, ¿no? con respecto a la historia, ¿no? Y toda la experiencia de vida vinculada con esa historia. Si bien ahora hay una batalla nuevamente en el campo del fomento, ¿no? O sea, hay muchos proyectos que están parados, hay un instituto que está como en un momento de reforma. Esperemos que continúe todo lo que se vino haciendo en términos de fomento. Creo que hay un problema que es histórico, que acarrea mucho tiempo, que es el problema de la exhibición y la distribución. Y el tema de la cuota de pantalla es algo que no se termina de cumplir, que las cadenas no lo cumplen. Entonces es una batalla que hay que dar, de formar distribuidoras, de tener subsidios para salas alternativas. Los espacios Inca fueron un primer ensayo que se tiene que consolidar. Ahora las plataformas digitales y de video on demand van a ser otras, pero me parece que en el campo de la exhibición en salas tenemos una deuda todavía importante.